Voy a intentar ser súper breve, considerando que ya es bastante tarde. También entiendan que esto es, acá estoy más cómodo, acá me siento mucho más cómodo que con fluorescencia. Muy brevemente, la historia de microscopía electrónica, saquemos todos los popes del principio del siglo XX que establecen los fundamentos básicos de la física de partículas, y pensemos básicamente ya en los primeros desarrollos de microscopía electrónica. Bueno, yo les decía, la microscopía electrónica va a tener un límite de resolución que está asociado a la energía del haz de electrones que se va a utilizar, y ese límite va a estar en cerca del 0,3 nanómetros en líneas generales, dependiendo la energía del electrón. Entonces ya no vamos a tener un problema de limitación de resolución por la física de nuestra sonda, sino que el problema ahora va a ser por la construcción del equipo. La construcción de los equipos no van a poder corregir aberraciones muy similares en principio, en la teoría, muy similares a las que tenemos en óptica. No las van a poder corregir hasta, te diría, hoy por hoy seguimos corrigiendo aberraciones, pero se está alcanzando el límite de resolución que entregan los electrones en los últimos equipos, que son equipos corregidos y hay muy poquitos en el mundo. Hablamos de magnificaciones donde ya no tiene casi ni sentido hablar de magnificaciones, porque no es importante el número de magnificación. Y un dato interesante para tener en cuenta, y que siempre lo traigo a colación, es cuándo empezó la microscopía electrónica acá en la Argentina. Si hacen la búsqueda de cuándo empezó la microscopía electrónica en la Argentina, van a encontrar que la microscopía electrónica en la Argentina empezó de la mano de Robertis en 1958, si mal no lo recuerdo. Eso es una versión sesgada, como todas, pero es una versión sesgada de la microscopía electrónica, porque van a encontrar también que en cartas del mismo de Robertis y de Husay había microscopios electrónicos en 1946, los primeros microscopios en 1946 en el país, y uno de ellos, en el caso del Hospital Naval, estaba a cargo de Mario Malfatti, que hizo varias publicaciones en tuberculosis, publicaciones en revistas internacionales, o sea que es la verdadera historia de la microscopía electrónica en la Argentina, en todo caso está por descularse. Bien, tenemos dos principales históricas líneas en microscopía electrónica, que son transmisión y barrido. Trabajan de forma distinta. La de transmisión es previa a la de barrido. La foto que ven es del primer microscopio electrónico del mundo. Fue diseñado por Noll y Ruska en Berlín en 1931. Después es el mismo Ruska el que lo pasa a Siemens, y en el 39 empiezan a producir para Siemens, y en el 45 ya empiezan a exportar. Entre ellos, en el 45, Siemens exporta a Estados Unidos. Fíjense que estamos hablando de Siemens produce en serie en el 39 y exporta en el 45. Estamos hablando de Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. De hecho, es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y en el 45, por ejemplo, uno de los países que Siemens le exporta un equipo de frontera de conocimiento es a Estados Unidos. Lo cual es una curiosidad. Estaba terminando la Segunda Guerra, en donde estaban peleados a muerte, y mientras Siemens exportaba productos a Alemania. En el 46 les decía que se exportó, compró a Argentina Siemens los primeros equipos también. ¿Qué es lo que tenemos acá en la región? ¿Qué es lo que íbamos a ir a ver y que nos quedamos con las ganas? Estos dos equipos. Tenemos un Philips y un Fay Technite. Ambos son, en este momento, Philips fue comprada por Fay, o sea que ambos son de Fay. El de la izquierda es un poquito más viejo, el de la derecha es un equipo más nuevo. Los dos trabajan con unas de electrones, ahora vamos a ver cómo es esa estructura, unas de electrones que tienen una energía máxima de 200.000 volts, y vamos a ver de qué viene. La estructura es igual en estos equipos, en cualquiera de ellos. Las particularidades después se las cuento rápidamente. Funcionan todos más o menos igual. Lo que tenemos es un cañón de electrones. Ese cañón de electrones lo que hace es un filamento, como si fuera una lamparita. En ese filamento, por donde pasan estos electrones con alta energía, son desprendidos por un ánodo, luego son enfocados por distintos lentes. Esos lentes, en el caso de la óptica, eran lentes de vidrio, lentes de cristal, por donde pasaban los fotones. En nuestro caso, en el caso de electrónica, esos lentes son lentes electromagnéticos, que lo que hacen es enfocar este haz de electrones con carga negativa, enfocarlo y funcionar exactamente igual y como funcionaría, con los mismos principios con los que funcionaría un lente óptico. Tiene una serie de lentes en este caso,
que son básicamente esta estructura de lente que vemos. En el medio de todo eso pusimos nuestro espécimen, y esta microscopía es de transmisión. ¿Y por qué es de transmisión? Porque lo que vamos a colectar y lo que vamos a ver son los electrones que atraviesan nuestra muestra, que atraviesan nuestra muestra, y los vamos a colectar en el fondo. Dicho de otra manera, lo que estamos viendo en una imagen de transmisión, como la que tenemos acá, es la sombra de nuestro espécimen. Las zonas claras son zonas en donde impactaron electrones, entonces en nuestra pantalla fluorescente vemos los electrones impactar, y las zonas oscuras son los lugares donde los electrones que iban por ahí fueron difractados en algún sentido, y no los vemos. Entonces tenemos zonas donde se difractan más o menos los electrones y vemos sombras. Bien. Por eso, ¿se acuerdan que yo un momento les hablé de que a mayor energía de una sonda, menor penetrancia en tejidos? Entonces decíamos, bueno, necesitamos el 2 fotones para que tenga mayor longitud de onda, menor energía y mayor penetrancia que un confocal. Acá estamos en energías muy altas, con longitudes de onda muy pequeñas. Por lo tanto, la penetrancia es muy baja, tan baja que nuestras muestras biológicas no pueden superar los 70 nanómetros de espesor. Si nuestras muestras biológicas superan los 70 nanómetros de espesor, ya no las veo, ¿sí? Ya los electrones no pasan. Piensen que una célula cualquiera tiene entre unos 10 y 20 micrones de espesor, ¿sí? O sea, sí o sí tengo que tener algún esquema en donde voy a cortar esas muestras. Bien, rápidamente algunas muestras de biológicos para que veamos qué es lo que estamos viendo y cómo lo vemos. Acá tenemos una neurona, el esquema de una neurona, y lo que ven es acá un axón cortado transversalmente y 3 mitocondrias que estaban adentro del axón y que también fueron cortadas transversalmente. Y si hacemos un detalle de esta zona, que es esto que está acá a la derecha, lo que vemos son las bandas de mielina. Y lo que tenemos, las marcaciones que se hacen acá, o sea, lo que me da contraste en mi imagen, acá, está vinculado directamente con una carga que se le hace a la muestra biológica de metales pesados. O sea, porque los metales pesados lo que hacen, tienen la capacidad de difractar los electrones muy eficientemente difractan electrones de alta energía muy eficientemente respecto a otros elementos, como puede ser el carbono o el oxígeno, que es lo que habitualmente tenemos en muestras biológicas. Entonces lo que hacemos es cargar nuestras muestras con osmio, plomo y uranio, que se cargan específicamente en algunas zonas de la célula, y es lo que nos da contraste. Pero nos da contraste general, podemos ver la ultraestructura en términos generales de la muestra. Por eso vemos desde las membranas de la mitocondria hasta, no sé, las membranas de la... En este caso nos interesaba, ¿no? Digamos, las membranas de las vueltas de mielina. Acá tenemos un núcleo, lo que se puede ver es la cromatina condensada, que está más oscurita, ¿sí? Pegada cerca de la pared nuclear, se ve la membrana nuclear con su doble membrana y los poros nucleares, en la imagen de la derecha. Un espermatozoide, en este caso de molusco, donde también vemos, esto es cromatina condensada en la cabeza del espermatozoide, la corona de mitocondrias que va en la base del espermatozoide con la inserción del flagelo, y el flagelo. Y cuando el flagelo lo cortamos transversalmente, lo que obtenemos son estas imágenes. El famoso... La que está en el seminario, la guía del seminario de microtúbulos y flagelos. Exactamente, Se ve exactamente. Bueno, hermosa. estas son de moluscos. Son una divinura de foto. También, sigamos siempre atentos a la escala y a la magnitud de lo que estamos trabajando. Después hay No técnicas hicieron, asociadas en el STEM. ¿Cómo? no hicieron todavía esa guía, ¿no? Todavía No. Ah. no. Es que tenemos técnicas asociadas a los TEM. Estas fotos ya no son mías, son otro tipo de técnicas, como puede ser criofacturas, que nos permite ver más análisis de superficie. Son TEM también, pero son análisis de superficie, que no viene al caso. Tinciones en este caso son virus. Esto es un adenovirus. Es una tinción invertida, lo que se tiñe es la superficie de soporte y el virus queda translúcido. Y después algunos otros tipos de técnicas que no son por ahora centrales. Las que no tengo fotos, digamos, que son fotos de otros lados, es porque la técnica no la podemos hacer acá, o porque no la hicimos por alguna razón, como es el caso de los virus. La de los ¿Un virus es bastante bacteriófago? simple. Es un bacteriófago en dos formas distintas de trabajo, el mismo bacteriófago. En la forma de la izquierda Hermoso. estamos trabajando con tinción negativa, o sea, lo que hacemos es teñir el fondo y el bacteriófago se ve translúcido, como el de la izquierda, el de la izquierda abajo, y en la izquierda arriba
se trabaja con electrones de baja energía. Entonces no hay ninguna tensión y lo que se ve oscuro son los átomos del mismo bacteriófago, porque son exposiciones más largas y le estamos permitiendo al bacteriófago que difracte, que los átomos del bacteriófago difracten los electrones que le impactan. Son formas distintas de obtener y ver la misma imagen en realidad. Y a la derecha, ¿quién nos tiene a todos encerrados? El COVID. Sí, esta foto, para que tengan claro, está sacada en 1960. ¿Sí? No es de ahora. Una belleza de foto. Con tinción negativa. ¿Qué otras tantas cosas se pueden hacer con...? Porque yo les decía, bueno, no es solo aumentar las cosas. Bueno, hay un montón de sensores asociados a un microscopio electrónico. En particular a uno de transmisión, que es lo que les estoy contando ahora. Producto de la interacción de los electrones con la muestra, entre otras cosas, salen rayos X. Esos rayos X pueden ser capturados por un sensor, que el sensor se llama ADS, y esos rayos X, la energía de esos rayos X, es una huella digital del átomo que impactó el electrón. ¿Sí? O sea, dependiendo el número atómico del átomo que impactó el electrón, la energía del rayo X que desprende. De esa forma, si yo colecto los rayos X, puedo buscar elementos en mi muestra. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos en esta muestra, por ejemplo. Lo que hicimos en esta muestra, que lo hicimos en el TechNight, fue agarrar la muestra que teníamos, la imagen de TEM en la que estábamos viendo, veíamos unas partículas más oscuras, suponíamos que eran plata, entonces a esa zona, en realidad a la zona completa, le hicimos un espectro de EDS, o sea, un espectro de rayos X. Lo que vemos es la presencia de cosas que esperamos ver, como el osmio, el cloro o el calcio, en menor proporción, pero lo que nosotros buscábamos, que era plata, no la vemos ni en la zona control, en donde no hay nada, ni en la zona donde teníamos partículas más oscuras. Por ende, lo que estamos viendo no es plata, es con mayor concentración de osmio o lo que sea, no nos importa. Pero que lo que estábamos buscando, que era plata, no estaba presente. En otro trabajo parecido, donde lo que estaban buscando era hierro, encontramos estas partículas en nuestras muestras. Tenemos la célula y tenemos estas partículas bastante más oscuras. Cuando son más oscuras, quiere decir que tienen una concentración muy alta de algún metal pesado. Las que estoy viendo más claritas tienen un metal pesado, que en general suele ser osmio, pero en una concentración menor. Ahora, lo que estoy viendo acá es probablemente una alta concentración de osmio como me pasó antes, o alguna otra cosa. Bueno, en este mismo equipo, en el TechNight, lo que se puede hacer es trabajar con los electrones que pasan, con los electrones transmitidos, usando un sensor que se llama ILS. Ese sensor lo que hace es evaluar la pérdida de energía que sufrió el electrón que pasó cerca de algún elemento, que también es una huella digital. Los electrones que pasan pueden pasar con o sin pérdida de energía. Y los que pasan con pérdida de energía, esa pérdida de energía es proporcional al número atómico, en realidad ni siquiera al número atómico, al estado de oxidación, al estado de valencia del elemento que le pasan cerca. Entonces, si yo puedo filtrar esa energía, puedo ver si encuentro electrones que hayan perdido la energía correspondiente al átomo que estoy buscando, en nuestro caso el hierro, y eso es lo que hicimos. Teníamos nuestra muestra de campo claro, nuestra imagen de campo claro, que es la que ven, clarita, y después filtramos, y le pedimos al detector que nos dijera dónde había electrones que hubiesen perdido la energía correspondiente, que solo nos dejara ver los electrones que habían perdido la energía correspondiente al hierro, o sea, que pasaron cerca de hierro. Y cuando le pedimos eso, nos devolvió esta imagen, en donde vemos que coincide, digamos, con los puntitos negros, lo que nos hablaría de que lo que tenemos presente ahí no es osmio, sino que claramente es hierro. Esa es una forma de verlo. Otra de las cosas que se pueden hacer es ir a los límites de resolución del equipo, hacer alta resolución en TEM. Alta resolución en TEM implica juntar todos los electrones transmitidos y ponerlos en determinado modo de enfoque, y eso nos permite ver, y yo creo que llegan a ver, unas líneas que se ve como rayado en las partículas, un rayadito con distintas orientaciones. Sí. ¿Sí? ¿Lo Sí. ven? Sí, 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 Sí. sí. Ese rayado es, digamos, si lo que yo tengo son partículas de hierro, en general son óxidos de hierro, esta gente había trabajado con nanopartículas de óxido de hierro, las nanopartículas toman una disposición cristalina. Y una disposición cristalina implica que los átomos se ordenan en capas, por decirlo de alguna manera. Ese ordenamiento en capas, si las capas de átomos, las hileras de átomos quedan orientadas en el mismo sentido que las de electrones, lo que veo son columnas de átomos. No sé si se llega, ahora creo que con la síntesis más que lo van a ver mejor.
Por ende, lo que estamos viendo de alguna manera es una imagen relacionada con las columnas de átomos. ¿Sí? Las distancias esas, si las podemos medir, de hecho, y las medimos, lo que está hablando es cuál es la disposición de los cristales de dióxido de hierro que conforman esas nanopartículas, en este caso en las que están, la zona donde está orientada igual que las que está incidiendo, paralelo a las que está incidiendo. Cuando uno puede hacer otro análisis de eso, decir, bueno, si lo que tengo es un cristal, entonces tengo la orientación de los distintos átomos en un cubo, y hay un montón de formas y orientaciones de cristales distintas. En mi caso, si yo tengo un átomo de, bueno, una partícula de hierro, lo que puedo hacer es ver cuál es el patrón de difracción. ¿Y por qué digo eso? Porque habíamos hablado de difracción hace un tiempo, al principio de todo esto. La difracción es lo que sucede cuando la longitud de onda de la sonda que uso, en el caso de la luz, es del orden de la magnitud del objeto que analizo, o de la rendija que analizo. En el caso de la luz, nos pasaba cuando estábamos cerca de los 200, 400 nanómetros que teníamos efectos de difracción, porque nuestra longitud de onda era de esa orden. Acá que estamos en electrones, la longitud de onda de los electrones, del movimiento de los electrones, está cerca del orden de la distancia que hay entre los átomos. Entonces, lo que se produce cuando el electrón pasa por una rendija de átomos, que sería un cristal, es difracción. Y puedo ver el patrón de difracción, que es lo que vimos cuando hicimos el patrón de difracción, que es lo que está acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Que son estos puntitos que están como claramente en determinados círculos. Si yo mido desde el centro a los círculos la distancia, puedo reconstruir la estructura cristalina de mi nanopartícula de hierro. Esto es como parecido a lo que hizo Rosalind. Es parecido, es difracción, claro, pero usando otro tipo de haz enfocable, en este caso los rayos X. Es parecido, es esta idea de cómo trabajar con la difracción a partir de una estructura cristalina. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando vos agarras una estructura cristalina y la empezás a girar, ¿sí? Lo que estás cambiando es la posición de la rendija. Dicho de otra forma, si por ejemplo, yo incido en el dibujito que está puesto acá, ¿no? Yo incido desde arriba, la relación entre los puntos violetas me conforma determinadas rendijas. Ahora, si yo eso lo giro y lo pongo en otra posición, digamos, pongo una de las puntas mirando hacia arriba, tengo otra orientación distinta. Y esa orientación distinta me cambia las distancias entre los átomos para las que incide. Entonces, esas distintas relaciones de distancias son las que yo después puedo reconstruir a partir de los radios de cada uno de estos haces de luz. Y con eso es con lo que yo puedo reconstruir la estructura, en este caso, de un cristal. En un cristal es mucho más simple que en algo un poco más complejo como es un ADN, pero el principio es el mismo. Son los patrones de difracción que se generan a través de una rendija molecular. ¿Sí? Sí. Bueno, nada, esto fue una forma de confirmar que lo que teníamos era óxido de hierro, sabiendo que era óxido de hierro, evaluar la valencia del óxido de hierro y poder entender cuál era la conformación del cristal, o sea, cuál era la conformación que tenía el cristal en estas nanopartículas de hierro que estaban sido incorporadas a la célula, porque no nos olvidemos que estábamos trabajando directamente con las nanopartículas que ya habían sido incorporadas por la célula. Otra aplicación que ahora, hablando de difracción, se está usando mucho, tenemos presente la difracción de rayos X para reconstruir estructura tridimensional de proteínas. Bueno, hoy está muy fuerte el uso del TEM para reconstruir tridimensionalmente proteínas. Con un método distinto, no es por difracción, es por alta resolución, es un poco más complejo, es muy interesante. Acá en Argentina no hay ningún equipo de estos. Los equipos que están más cerca de la Argentina para hacer este tipo de ensayos están en Brasil, uno en Campinas y uno en Río. Y hacen reconstrucción tridimensional de proteínas con una resolución igual o mejor que la de difracción de rayos X, con una preparación de muestra mucho más simple. Compleja, pero mucho más simple. Pasamos rápido a barrido. Barrido tiene otras cualidades. Barrido es la típica imagen tridimensional que uno ve, que es re linda, y es la típica imagen de electrónica que uno quisiera ver. En el centro atómico íbamos a ver un barrido parecido a este de acá. Hay varios barridos, tipos de barrido en el centro atómico. El concepto y la idea de barrido fue casi simultánea a la de TEM, pero la verdad es que las condiciones técnicas para poder hacer el primer barrido recién se desarrollaron en la década del 60. Y hoy por hoy los barridos y los TEM en resolución están muy cerca. Hay muy buen material en lo que es calidad de
de cañón y de emisión de electrones. Entonces hoy, digamos, la competencia es muy pareja y hay que tener claro para qué uno lo quiere usar y nada más, porque hoy son dos grandes equipos. El típico barrido, la típica imagen de barrido, la lógica con la que funciona es bastante similar a la del TEM en muchos sentidos. Tenemos un cañón del cual extraemos electrones, en este caso de menor corriente que el TEM. El TEM trabaja, le dije, trabaja en 300.000 volts, o en el caso de los que tienen CONEA, 200.000 volts de límite. Los barridos en general tienen como límite 30.000 volts, no más de eso, y trabajan muy, muy por debajo también, que es una de las grandes virtudes de voltaje variable. Extraemos los electrones, esos electrones pasan por distintas lentes para ser enfocados, impactan en nuestra muestra, y no vamos a trabajar con los electrones que pasen, porque en general no vamos a tener muchos electrones que pasen, sino que vamos a trabajar con las interacciones, con las interacciones que se producen en la superficie. Un detector que se usa habitualmente, que es el que da la mayoría de las imágenes, se llama detector de electrones secundarios. Son los electrones que se desprenden de la superficie luego de la interacción del haz de electrones, y nos dan este tipo de imágenes, ¿no? Tenemos levaduras, por ejemplo, con sus cicatrices de gemaciones anteriores, están re lindas las levaduras, y su imagen medio 3D que generan. Ahora, cuando el haz de electrones impacta en nuestra muestra, genera un conjunto de interacciones, no solo electrones secundarios, como les decía, y que nos permiten hacer estas muestras, sino que también vamos a tener lo que se llama electrones de backscattering o retrodispersados, electrones de Auger que también se usan, o rayos X, igual que en el caso del TEM, y los vamos a usar muy parecidos como el TEM para poder hacer mapeos de elementos. Estas imágenes que son re lindas son coloreadas son imágenes de SEM coloreadas artificialmente, básicamente en Photoshop o en alguno de esos soportes, y hay concursos con imágenes muy muy bonitas. Acá tenemos algunos paramecios coloreados. Estas son imágenes que hicimos nosotros en un SEM, en un taller, y que después coloreamos, pero ven que las dimensiones acá ya son otras. Podemos tener cosas súper chiquitas como un paramecio o cosas más chicas, y también le podemos sacar fotos con una muy buena profundidad de campo a una pata de una avispa, o a la cabeza entera de una avispa sin ningún problema, y tener toda la imagen en foco. Entonces es muy versátil en ese sentido el uso de los SEM. Acá hay una secuencia muy simpática de un dinoflagelado comiéndose un paramecio. Nada, simplemente porque está buenísima la construcción. Y cosas que se podían, les decía, bueno, también podemos trabajar con los rayos X, también para hacer mapeos, usando las mismas muestras que hemos usado antes, que tenían hierro, las pusimos en el barrido, y en el barrido le pedimos también que nos haga un mapeo de EDX para ver si encontrábamos hierro en este caso, y también el mapeo de EDX, en este caso, nos dio la presencia de hierro que nosotros habíamos ya desculado en su momento usando el sensor ILS en el TEM, o haciendo difracción y alta resolución. Pero para confirmar el dato y tenerlo de distintas fuentes. Ese mapeo puede tener el espectro, como hicimos recién, para todo el espacio, o hacer un mapeo punto a punto, un barrido por scanning, que es lo que hace este equipo, por eso son de barrido. Y cuando uno hace el scanning, podemos obtener un mapeo en dónde es que tenemos el hierro, que coincide exactamente con las zonas en donde tenemos las manchas más oscuras de nuestra imagen de campo claro. Por último, un equipo que también tiene acá el centro atómico es el Dual FIB-SEM, que es un barrido asociado a otro haz enfocable, pero esta vez no son electrones, son de iones, y ese haz de iones va a ser usado para manipular la muestra. Básicamente lo que se hace es usar el haz de iones para devastar, o sea, cortar, ir haciendo fetitas de la muestra, de manera tal de poder hacer reconstrucciones tridimensionales de nuestra muestra, que tiene una resolución espacial en cualquiera de sus ejes que anda en el orden de los 3, 5 nanómetros, 10 nanómetros, dependiendo del espacio que uno trabaja. Y son las reconstrucciones tridimensionales, a menos que yo conozca, de mejor resolución espacial que hay. En este caso no tenemos resolución temporal. Todas las muestras que metemos en un SEM, en un TEM o en un FIB-SEM están muertas y fijadas, siempre. ¿Sí? O sea que Bueno, no podemos pero hacer nada en pará, vivo. sí, está bien, está buena la aclaración, pero con esto se hicieron, esta creo que es el FIB-SEM es lo que usaron para hacer, no sé, se están haciendo conectomas de cerebros enteros de bichos. Por lo Sí, menos el de Drosophila se usó, creo que se usó el FIB-SEM, y está bien, están fijados, pero te sirve como para mapear dónde está una totalmente. neurona y con quién se conecta. Totalmente, por eso vuelvo a la idea de, bueno, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer para entender qué equipo usamos. Si queremos tener una alta resolución y trabajar en 3D con buena resolución en los tres ejes, este es el equipo. ¿Me explicás de nuevo esto, lo del FIB-SEM, por Dios, por favor? Porque Usando vos, este esquema,
Básicamente Sí. lo que uno hace, tengo una imagen acá más simpática de una muestra, ahí están viendo una muestra, ¿no? En distintas etapas. Lo que estaba acá, antes de esta plaquita clarita y este agujero que tiene hecho acá, Sí. era la superficie de un taco preparado para TEM, en donde yo tengo un montón de células, etc. Lo que hicimos fue usando el FIBSEM tiene un modo de deposición que lo que hace es depositar platino. Uno puede elegir lo que deposita, pero nosotros depositamos platino, que es conductor, depositar platino en una zona, que es lo que hicimos acá, depositamos platino. Una vez que definimos esta zona, usamos el FIB, que es un haz de iones galio, que está enfocado. Los iones, por el tamaño del peso molecular y por la energía con la que van, con la que llegan, eh, destruyen el material, básicamente. Cuando digo destruyen el material, destruyen resina, pero lo podés poner a destruir una aleación de lo que sea. Digo, la intensidad que tienen es muy, muy alta. Entonces uno lo usa para múltiples cosas, el FIBSEM, en esta cosa de manipular elementos. Entonces, con el FIB lo que se hacen son estas trincheras, en donde se come el material, se generan una orejita de un lado, una orejita del otro, y por último una trinchera frontal, liberando esta cara del material, ¿sí? Que está por debajo del platino, que es donde yo tengo una célula, o al menos espero tener una célula. En general, estas muestras tienen células por todos lados. Son muestras que están muy densamente cargadas de células. Una vez que yo tengo eso, por lo anterior, una vez que yo generé esta trinchera, ¿se ve? Donde yo voy a tener una célula acá, esta es la superficie de platino que yo deposité, lo que hago es, con el haz de electrones, tomo una imagen usando un sensor que es el backscattering, que lo que me permite a mí es tener una imagen muy parecida a la de TEM, es lo que estamos viendo acá abajo. Si bien no es una imagen de TEM, es muy, muy parecida a la de TEM. No es fácil tomar esa imagen, pero se puede, de hecho, claramente se puede. Tiene que tener cierto setup el equipo para poder hacerlo. Y hay mucho del desarrollo de sensores en SEM que están vinculados a mejorar esas imágenes. Hoy por hoy los sensores, antes los backscattering eran sensores que estaban fuera del cañón. Hoy el sensor de backscattering se llaman sensores in-lens porque están dentro del cañón. Entonces son sensores anulares que están dentro del cañón de emisión. O sea, está colectando los sensores que como que vuelven por adentro, una especie de epifluorescencia, por decirlo de alguna forma. Muy, muy groseramente. Entonces, con esos electrones, uno recupera esta imagen de backscattering, arma la primera imagen y después utiliza el FIB para comerse una película. La destruye directamente. Le pasa Ah, ok, las ok. iones y destruye una cara. Y vuelve a tomar una imagen. El FIB, este haz de FIB es súper prolijo cuando pasa. Entonces queda una imagen, queda una cara que es un espejo. Uno Ah, toma imagen de esa otra cara y vuelve a destruir. El equipo queda trabajando toda la noche y arma un stack en Z de fotos tomadas con backscattering. Uno después que las tiene ya alinea. el equipo nomás, o sea, Sí, el equipo la solo imagen. va. ¿Cómo? No, digo que qué programa usan para reconstruir. No, el equipo lo que hace tiene un programa que lo que le permite es ir haciendo esta captura e ir alineando más o menos porque va teniendo cierta deriva y sobre todo cierta pérdida de foco en el transcurso del avance del LAS. Entonces el equipo lo que va haciendo es alineando y recuperando el foco a medida que va avanzando. Una vez que hizo eso, a vos te da el stack. Yo una vez que tengo el stack, voy a cualquier software que quiera usar para alinear. Una vez que alineo, cambiar las condiciones del conjunto del stack, segmentar y después reconstruir. Eso ya depende de lo que yo quiera y lo que yo quiera usar. La realidad es que muchos van a avanzar con software comerciales como la Mira, por ejemplo, cosa que yo no uso porque no tengo, porque te rompen la cabeza, pero la realidad es que hay otro montón de software distintos, no comerciales, que depende de lo que vos quieras hacer, te pueden reconstruir mejor o peor algo, y en general, digamos, incluso la Mira, el paso clave, el paso más cansador de esto es la segmentación, que básicamente es definir qué cosa es el núcleo, qué cosa es una mitocondria, qué cosa es el borde de la membrana, qué cosa. Y eso es todo Claro, ¿y manual. eso te lo hace el Eso es manual. programa? ¿Cómo No, vos le das un programa de Machine Learning? ¿Qué es? no, es todo manual. Hay algunas Ah, aproximaciones de Machine Learning que mejoran eso, pero son muy específicas. Hay muchos avances, por ejemplo, en neuronas, en Machine Learning de imágenes, para identificar distintas zonas y que funcionan relativamente bien.
algunos ajustes por contraste, pero la verdad que los desarrollos que al menos yo pude encontrar en eso son bastante incipientes y hay bastante que se está desarrollando hoy por hoy. Pero los software comerciales como la Mira, que te venden una semi-automatización de la segmentación, al menos lo que yo vi, nada, es muy pobre. El Fiji, por ejemplo, el Fiji tiene un par de macros de segmentación que tienen una calidad similar a la de la Mira. Vemos con backscattering, imágenes de backscattering son re bonitas, lo que se puede armar en 3D es divino. Y por último, una técnica asociada que asocia un poco y cierra, digamos, los dos caminos que usamos, que fue electrónica y fluorescencia, es Correlative Light Electron Microscopy, que es poder trabajar en fluorescencia en una muestra, en determinado soporte, hacer el análisis que querramos, el uso que querramos de cualquiera de las técnicas que ya vimos, in vivo, de lo que se les ocurra, cualquiera de las cosas que ya vimos, y en determinado momento del ensayo, fijar la muestra. Y una vez que fijamos la muestra, entramos en todo el protocolo de preparación de muestra para electrónica y obtenemos una imagen de electrónica, que puede ser una reconstrucción 3D por FIB-SEM o una imagen de TEM, y después, usando los soportes estos soportes específicos, podemos superponer nuestras imágenes de fluorescencia con nuestras imágenes de TEM, que sería una forma de marcar nuestras cosas de interés. Las marcas por fluorescencia y después es un TEM, entre comillas, tradicional, que es mucho más simple, y ves dónde te quedó la fluorescencia en tu TEM. Bueno, Claro. archirrecontra quemé la cabeza, ¿no?